tal? Soy el profesor Rafael. El día de hoy continuamos desarrollando la experiencia número 7 del mes de agosto. Cuidamos nuestra salud promoviendo una cultura alimentaria saludable. La actividad que trabajaremos es la actividad 1. Indagamos sobre las enfermedades asociadas a malos hábitos alimentarios. El área que trabajaremos es ciencia y tecnología y nuestro tema es indagamos sobre algunos componentes de las gaseosas y sus efectos en la salud. La sesión es para estudiantes de tercer y cuarto grado de primaria. ¿Qué aprenderé? Aprenderás a indagar usando procedimientos científicos para explicar que algunos componentes presentes en los alimentos ocasionan enfermedades. Además, reflexionarás sobre la importancia de las actividades físicas en beneficio de la salud. ¿Qué debo tener en cuenta para lograrlo? Comprobar experimentalmente qué contienen las bebidas gaseosas y cómo influyen en la salud. Proponer acciones para adoptar algunos hábitos que contribuyan a desarrollar una vida saludable. Utilizar los datos cualitativos y cuantitativos para comparar su explicación inicial con información científica. A partir de ello, elaboraré conclusiones. Nuestros materiales son nuestro cuaderno, hoja de reuso, lápiz borrador y nuestros colores. Bien, ya sabemos que a Luis le gustan mucho las gaseosas. Ahora te invitamos a comprobar algunos compuestos que contienen estas bebidas. ¿Te animas? Muy bien, entonces empecemos. Recordemos que en la clase anterior vimos a Luis que fue a la bodega a comprar unos snacks y unas gaseosas, pero se encontró con su amiga Marcia, su compañera de escuela. Ahí ella le recomendó que debería, en vez de los snacks, debería comprar frutas que son más saludables. Además le dijo que las gaseosas pues no debería consumirlas. Bien, ahora va a llegar el momento de, así es, de la problematización o problematiza, ¿no? Y lo vamos a hacer recordando el caso de Luis. Luis es un niño a quien le gusta el deporte. Siempre está activo porque no quiere tener problemas de salud. Sin embargo, le agrada mucho consumir gaseosas después de su rutina de ejercicios. Después de mucho tiempo se encontró con Marcia, su compañera en la bodega, y ella sugirió no comprar gaseosas ni golosinas. Cuando llegó a su casa, Luis le preguntó a su hermana, ¿por qué no debo tomar gaseosas frecuentemente? Su hermana le sugirió que le consulte a su profesora cuando lo llame. Bien, veamos justamente este caso de Luis. Ahora reflexiona sobre las preguntas. ¿Por qué crees que Luis no debería tomar gaseosa frecuentemente? Así es, porque contiene mucha azúcar. ¿Qué consecuencias podría traer a la salud el consumo frecuente de gaseosas? Así es, la consecuencia es que suba de peso, sufra diabetes cuando sea mayor o sus huesos se descalcifiquen. ¿Qué deberías o qué bebidas debería consumir Luis? Debería consumir agua, jugo de fruta, limonada, etc. La pregunta de investigación es, ¿qué contienen las gaseosas y cómo afecta a la salud? Bien, esta pregunta es la que vamos a resolver el día de hoy en el área de ciencia y tecnología a través de diferentes experiencias. Veamos. Ayudemos a Luis a indagar sobre este tema. Bien, completa la información primero. Investigaré sobre las gaseosas que pueden afectarla. Muy bien, aquí debemos completar con dos palabras. ¿Cuáles serán? Así es, la palabra consumo y la palabra salud. Leamos nuevamente la frase. Investigué sobre el consumo de las gaseosas que puede afectar la salud de Luis. Eso es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Una hipótesis podría ser, si Luis consume gaseosa con alto contenido de azúcar, esta es la causa, entonces, esta sería la consecuencia, sufrirá de muchas enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Recordemos que una hipótesis es una respuesta tentativa a una pregunta que deseo investigar. Es una suposición sobre algo por lo que podría ser posible o no. Elabora tu plan de acción para hacer tu investigación. Manos a la ciencia, como dirían en un programa de TV. Cuando Luis habló con su profesora, ella le indicó que use la comprobación para dar respuesta a su pregunta.
¿Qué componentes principales contiene la gaseosa y cómo afecta a la salud? Para eso deberá elaborar un plan y luego conseguir los siguientes materiales. Veamos qué materiales son. A ver, tenemos, así es, una bebida gaseosa. Vamos ahora a identificar los materiales y vamos a escribir en un cuaderno o hoja de uso sus nombres. Empezamos con, así es, con la gaseosa. Luego tenemos, así es, un reloj. Luego tenemos, así es, una olla. Y finalmente tenemos un vaso. Muy bien. La profesora le preguntó a Luis, ¿cómo podrías comprobar qué contiene la gaseosa usando los materiales que ayudaste a identificar? Sigamos ayudando a Luis. Bien, entonces, a ver, ¿cómo podríamos utilizar estos materiales para indagar justamente que las gaseosas contienen azúcar? ¿No? Bien, entonces, ¿o qué materiales o qué componentes tendrá la gaseosa? Bien, para ello lo que vamos a hacer en esta ocasión, por ejemplo, es a la gaseosa le vamos a quitar toda la parte líquida. Y lo que nos quede, pues, luego de quitar todo lo líquido, pues eso será lo que tiene de componente la gaseosa. Pero para eso pues necesitamos una olla y un vaso. Recuerda que en el vaso vas a colocar la misma cantidad de gaseosa que tomas habitualmente y la vas a vertir dentro de la olla. Luego con la ayuda de un familiar pues lo vas a colocar en tu cocina hasta va a hacer evaporar todo el agua que contenga la gaseosa. Y lo que nos quede, ¿no?, dentro de la olla, pues eso va a ser los componentes que tendrá la gaseosa. Muy bien, ahora elabora tu plan de acción. Recuerda que tu plan de acción puedes escribirlo en un cuaderno u hoja de reuso. El plan de acción contiene 3 columnas, es un cuadro de 3 columnas y además cada columna tiene una pregunta. Veamos la primera pregunta. ¿Qué puedes hacer para saber cuál es el componente principal que contiene la gaseosa y si afecta a la salud de Luis? Luego, ¿qué utilizarás? Escribe lo que has identificado en los dibujos. Recuerda anteriormente que ya identificamos algunos materiales. Así es. ¿En qué registrarás los datos observados y cómo lo harás? Muy bien, vamos a empezar por esta primera pregunta y vamos a empezar justamente dándole respuesta de esta manera. Por ejemplo, ¿qué puedo hacer para saber cuál es el componente principal que contiene la gaseosa y afecta a la salud de Luis? Antes, por ejemplo, podemos decir que vamos a destapar la botella de gaseosa y vertir la cantidad que siempre tomamos en un vaso. Además dice que luego vierte el contenido del vaso en una olla pequeña y con la ayuda de un familiar adulto coloca la olla en el fuego de la cocina. Recuerda que este experimento tienes que hacerlo con una persona adulta, no puedes hacerlo solo, ¿no? Tiene que ser una persona mayor que te acompañe justamente a realizar este experimento. Bien, hemos hecho el antes, la continuación del plan. Estamos todavía en la pregunta 1. Ahora vamos a ver el durante. Durante ya la ejecución del experimento, o sea, cuando ya has colocado eh, la olla en la cocina y te empieza a hervir, pues vas a hacer lo siguiente. Ese sería el durante. Vas a dibujar y anotar lo que ves en tu tabla de observaciones. En todo momento deberás estar en compañía de un familiar. Recuerda que tienes que hacerlo con una persona adulta. Bien, ahora vamos a ver el después. Una vez que ya hemos visto que ha desaparecido todo el agua o todo el líquido, la gaseosa que vertimos en la olla, entonces ahora sí vamos a apagar la cocina, vamos a dejar enfriar el contenido de la olla y con la ayuda de nuestro familiar observa, palpa, saborea y determina el compuesto de la gaseosa. ¿Cuál es? Anótalo en tu tabla. Muy bien, recuerda que tú vas a ser quien va a ir anotando todo en la tabla y tu familiar es quien va a manipular justamente la gaseosa y la olla en la cocina. Bien, ahora vamos con la segunda parte de esta tabla. Veamos aquí en esta pregunta. ¿Qué utilizarás? Vamos a colocar aquí justamente los materiales que identificamos hace un rato. Vamos a usar, así es, la gaseosa, nuestro reloj, nuestra olla y un vaso. Bueno, también podemos usar un pequeño cucharón para darle vuelta pues al contenido de la gaseosa que hemos echado en la olla para que este no se pegue. Bien, ahora dice,
¿En qué registraremos los datos que observamos y cómo lo harás? Esto vamos a ver, esta última columna dice, vas a registrar los datos en una tabla de observaciones. Además, vas a dibujar y escribir lo que ocurre según el tiempo establecido. Bien, esta parte justamente aquí lo vamos a realizar en el experimento. Recuerda que vas a dibujar y vas a escribir en la tabla de observaciones. Además, recuerda pedirle a un familiar adulto que te ayude a colocar la olla en el fuego de la cocina. Luego elaborarás la siguiente tabla de observaciones en tu cuaderno o hoja de reuso para realizar tus anotaciones. Veamos, aquí tenemos nuestro cuadro de observaciones, nuestra tabla de observaciones. Miren, vamos a trabajar primero en el antes. Aquí vamos a hacer los dibujos y aquí vamos a escribir lo que estoy observando. Veamos. La primera parte, vemos aquí lo que hicimos en un comienzo y podemos decirlo de esta manera, ¿no? Al destapar la gaseosa vemos que deja escapar un poco de gas. Y luego dice, al colocarlo en el vaso notamos que se llena de una espuma en la superficie. Además, si lo probamos notamos que es muy dulce. Muy bien, ahora luego vamos a colocar el vaso de gaseosa, ¿no?, en la olla. Aquí ya vamos a encender nuestra cocina. Entonces, además dice, cuando se coloca la gaseosa en otro envase, sigue emitiendo burbujas de gas. Eso es lo que notamos nosotros al pasarlo pues de un envase a otro. Muy bien, ahora viene el durante, la parte más interesante del proyecto, porque aquí vamos a nosotros a comprobar si lo que hemos dicho en un comienzo pues se da con el experimento. Aquí vamos a colocar los dibujos y aquí lo que observamos. Empecemos. A los 5 minutos, miren, aquí he colocado una imagen. Tú del mismo modo puedes tomarle foto cuando estés haciendo el experimento o puedes grabar un video y luego hacer captura de pantalla sobre una parte o el tiempo que ha transcurrido según lo que indicamos acá, 5 minutos, y colocar la imagen en esta parte. O también lo puedes dibujar, que también es otra opción. Bien, en 5 minutos, por ejemplo, vemos que la gaseosa va perdiendo líquido y se evapora poco a poco. No debes olvidar que debes remover constantemente la olla para que no se pegue justamente esa sustancia en tu olla. A los 10 minutos, por ejemplo, vemos que el líquido ya ha desaparecido y va quedando una masa viscosa y acaramelada debido al azúcar y a otras sustancias que tiene. Recuerden que hasta aquí ya se ha evaporado gran parte del líquido que tenía la gaseosa. A los 15 minutos, ¿no?, debemos cambiarlo a otro recipiente para dejar enfriar, pues todo queda sólido y parece caramelo debido al gran contenido de azúcar. Miren, luego se va a solidificar lo que estaba un poco líquido o viscoso, se va a solidificar luego de unos minutos más. Y luego pues se va a enfriar y va a parecer, dice, un poco acaramelado, o un caramelo, ¿no?, debido al gran contenido de azúcar que tiene y otros componentes más. Muy bien, en esta parte de aquí vamos a ver lo que observamos ya al final. Este es nuestro resultado final, ya cuando ya todo está frío, todo se puede palpar. Entonces vamos a tomar también una foto, dibujar y vemos que más o menos nos queda de esta forma. Esta es la gaseosa que ven que tenemos acá en la mano y ahí vemos justamente cómo se ha solidificado. Entonces vemos que ya no hay líquido de la gaseosa, lo que nos queda es una masa dulce y viscosa. Además podemos observar restos de otras sustancias como los colorantes, entre otros de los ingredientes que contiene la gaseosa. Si lo dejamos más tiempo a la intemperie se solidifica quedando una masa dura y acaramelada debido a la gran cantidad de azúcar que contiene, justamente lo que vemos en esta imagen. Bien, ahora dice recoge los datos y regístralos. Inicia la ejecución de tu plan y anota los datos en la tabla de observaciones que elaboraste en tu cuaderno u hoja de uso. Bien, como hemos visto, ya hemos también llenado la tabla al mismo tiempo que hemos estado viendo la experiencia. Ahora dice, a partir de la experiencia realizada, ¿qué pudiste observar en la gaseosa antes de colocarla al fuego?
Así es que estaba en estado líquido, era bastante dulce y tenía un color oscuro. ¿Qué componentes observaste en la gaseosa después de la comprobación? Así es, una gran cantidad de azúcar y el color oscuro de los colorantes. ¿Qué crees que pasaría con la salud de Luis si toma gaseosa frecuentemente? Así, la salud de Luis se vería afectada por el aumento de la cantidad de azúcar en su cuerpo y podría sufrir varias enfermedades como el sobrepeso, osteoporosis y diabetes. Bien, recuerda que debes estar en compañía de un familiar adulto en todo momento para que te brinde ayuda al manipular el fuego de la cocina. Recuerda, esto siempre lo vas a hacer al momento de hacer tu experimento. Muy bien, ahora lee la siguiente infografía para encontrar la relación de su contenido con los resultados de la experiencia que has realizado. Veamos. ¿Recuerda que estamos viendo qué cosa contiene la gaseosa? Así es. Por eso acá viene la pregunta: ¿qué contiene las gaseosas? Toda bebida gaseosa, ya sea de color oscuro, claro o de otro color, pues tiene estos componentes. Veamos. Primero, posee un alto contenido de azúcar. Dice que una botella de medio litro de 500 mililitros, o sea, medio litro, equivale a 60 gramos, esta es 50 gramos de azúcar, es decir, 12 cucharaditas como vemos aquí. El consumo excesivo de azúcar contribuye al sobrepeso e incrementa el riesgo de sufrir obesidad, diabetes y enfermedades del corazón. Miren qué tan perjudicial es esto para nuestra salud. Además dice que posee colorantes, ¿no? Los colorantes tartrazina o amarillo. Puede producir asma y alergias e incluso intensificar sus síntomas. Y si sufres de asma, obviamente, pues debes dejar un poco el consumo de gaseosa. ¿Por qué? Porque va a contribuir a que tu enfermedad de asma, pues, se intensifique. Otros colores generan reacciones alérgicas como lesiones en la piel, vómitos y hasta cáncer. Además vemos que en cada bebida gaseosa o algunos productos que son demasiado dulces tienen estos octógonos. Por ejemplo, la gaseosa tiene este que dice alto en azúcar. Por eso es peligroso o debemos consumirlo de forma esporádica. Bien, también dice que la gaseosa posee cafeína. Esta actúa como un estimulante que aumenta la frecuencia cardíaca, latidos del corazón por minuto, y la frecuencia respiratoria, número de respiraciones por minuto. Entonces quiere decir que si contiene cafeína, pues nos va a afectar justamente a nuestra frecuencia cardíaca, ¿no? Directamente a nuestro corazoncito. Bien, ahora dice también posee sodio, tiene sal, la cual produce enfermedades del corazón. Bien, entonces veamos nuevamente qué contienen las gaseosas. Así es, contienen un alto contenido de azúcar, poseen colorantes, tiene cafeína y también contiene sal. Muy bien, ahora responde las siguientes preguntas. Veamos. Primera pregunta: ¿qué componentes de las gaseosas hacen daño al organismo? Así es justamente el alto contenido de azúcar, los colorantes, la cafeína y el sodio. Son justamente los componentes que dañan nuestro organismo. Según la información que ofrece el texto, las gaseosas poseen un alto contenido de azúcar. ¿Cómo afectaría en la salud de las personas si se consume excesivamente y por qué? Bien, vamos a ver esa respuesta de esta manera. Su consumo excesivo provocaría sobrepeso, incrementaría el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedades al corazón debido a los componentes que tienen estas bebidas. Recuerda que la respuesta que te sugerimos aquí, tanto aquí en estas preguntas o también con lo que hemos colocado en tu tabla de frecuencia, justamente son sugerencias. Recuerda que tú, al hacer tu experimento, pues vas a escribir y anotar lo que estás observando. Y en este caso, estas preguntas o respuestas, tú las puedes mejorar con la ayuda de tu familiar. Bien, en este tiempo de pandemia, ¿qué bebidas acostumbras a ingerir? Bueno, en mi caso consumo también gaseosa, pero de vez en cuando. Trato en lo posible de tomar jugos o agua hervida o chicha. Luego de que Luis observó el contenido de la gaseosa al hervir y confrontó dicha observación al leer la información, ¿qué decisión crees que tome respecto al consumo de gaseosa? ¿Y tú qué harías?
A ver, pienso que la decisión que tomaría es dejar de tomar gaseosa. Eso se refiere a esta pregunta de aquí sobre Luis. Y ahora, ¿tú qué harías? Por ejemplo, yo haría lo mismo que Luis. Ahora que sé que sus componentes y las enfermedades que nos pueden causar o ocasionar consumirla excesivamente, pues dejaría también de tomarla. Elabora tus conclusiones basándote en los resultados. Recuerda que aquí tenemos un nuevo cuadro y esta es nuestra pregunta de investigación que hicimos hace un rato al inicio de la clase. ¿Qué componente principal contiene la gaseosa y cómo afecta a la salud? Aquí lo podemos escribir ya. Los componentes principales es el azúcar y afecta a la salud provocando diversas enfermedades como el sobrepeso, diabetes, osteoporosis, enfermedades cardíacas, asma, entre otros. Evalúa y comunica los resultados. Por ejemplo, primera pregunta, las conclusiones son una respuesta a tu pregunta de indagación y por qué. A ver, las conclusiones son una respuesta a tu pregunta de indagación, sí. ¿Por qué? Porque hemos logrado responder la pregunta que contienen las gaseosas y cómo afectan a la salud, a realizar la experiencia de hervirla y así demostrar que contiene mucha azúcar. ¿El plan que elaboraste ayudó a poner a prueba tu hipótesis? Sí, porque a través del plan pudimos comprobar nuestra hipótesis, ¿no? Que era la siguiente, ¿no? Si Luis consume gaseosa con alto contenido de azúcar, entonces sufrirá de muchas enfermedades relacionadas con el consumo excesivo de azúcar. Bien, continuamos con las preguntas. ¿Hiciste algún cambio y por qué? No realicé ningún cambio al plan de investigación, porque el plan me ayudó a responder la pregunta de investigación. ¿Has logrado el propósito de indagación? Así es, sí, porque logré comprobar que las gaseosas contienen gran cantidad de azúcar. ¿Con qué otras bebidas te gustaría seguir indagando y por qué? Bueno, con los frugos, las gaseosas blancas, que se dice que no son tan dañinas para nuestra salud. La parte final de la clase de hoy, el momento de evaluar tus aprendizajes con apoyo familiar y señala tu respuesta con visto bueno según corresponda. En la actividad de hoy comprobé a través de la visualización del experimento el contenido de las bebidas gaseosas y cómo influyen negativamente en la salud. Propuse acciones para adoptar algunos hábitos que contribuyan al desarrollo de una vida saludable. Utilicé los datos cualitativos y cuantitativos para comparar su explicación inicial con información científica. A partir de ello, elaboré conclusiones. Si lo logré, pues voy a marcar la primera columna. Si estoy intentando la columna del centro, y damos apoyo esta última. Como siempre, recuerdas ser sincero en tu respuesta para que así tus familiares puedan apoyarte y ayudarte a responder y mejorar cada vez más las preguntas de las diferentes actividades que realices. Bien, no te olvides suscribirte si que aún no lo has hecho y activa la campanita para que recibas una notificación cuando subamos un video nuevo a este canal. Además, puedes dejar tu like y tus comentarios que nos ayudarán a seguir trabajando para traerte más contenidos de las sesiones de Aprendo en Casa. Conmigo será hasta la próxima clase. Cuídense mucho.